Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Qué gusto que nos podamos ver otro día más en estos devocionales Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Es un gozo, es un gusto el poder levantarnos cada día sabiendo que ante toda circunstancia, sea buena, sea mala a nuestros ojos, siempre hay una palabra de esperanza. Siempre tenemos una palabra de esperanza y es una palabra de esperanza que nos da mucho gusto compartir. Gracias a Dios porque estamos vivos, pero sobre todo gracias a Dios porque tenemos su palabra, la cual trae esperanza a todos nosotros. Yo quiero que me acompañe usted el día de hoy ahí al libro de Proverbios. Hoy vamos a leer un versículo muy pequeñito, un proverbio, ¿no? Es un versículo muy pequeñito, pero que va a encerrar una gran reflexión, una gran enseñanza. Quiero que me acompañe por favor ahí al libro de Proverbios, es el capítulo 17. Vamos a leer solamente el versículo 11. Proverbios 17, versículo 11. De hecho, aquí quiero hacer una revisión de varias versiones, pero bueno, haremos primero la lectura en una sola versión. Recuerde, estamos en una serie que se llama Creciendo en el Desierto. Y estamos viendo un proceso en el cual el pueblo de Israel está pasando por el desierto con el propósito de llevarlo a madurez. Como muchas veces usted y yo pasamos por desiertos, y no es porque precisamente Dios los traiga, no es precisamente porque nosotros lo busquemos, ¿no? Muchas veces simplemente pasamos por desierto porque es circunstancial, pero siempre, siempre hay un propósito detrás de todo esto y es un propósito divino. Me da mucho gusto ver que ya nos están saludando, quiere decir que todo corre muy bien por acá. Y entonces, pues vamos a hacer la lectura de lo que sería Proverbios, capítulo 17, el versículo 11. Me voy a permitir, antes que otra cosa, voy a hacer oración, porque todo lo que quieras que pase en tu vida, primero tiene que pasar en oración. Yo quiero que tengamos un buen devocional y solamente será posible si lo ponemos en manos de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por otro día. Estamos vivos. Qué bendición es estar vivo, mi Dios. Pero sobre todo te tenemos a ti. Qué enorme bendición es tener un Dios como tú. Tú eres nuestro Dios. Tú nos elegiste, no nosotros a ti, y nos gozamos en esto y nos gozamos en el tener una palabra de esperanza. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos en todas sus actividades, en todo lo que hagan el resto de este día, que puedan caminar siempre con la confianza, con la seguridad de la esperanza que tenemos en ti, mi Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a lo que sería Proverbios 17:11. Dice así este versículo: el rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Lo repito, el rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Este es un proverbio. El libro de Proverbios no es otra cosa sino una colección de refranes, ¿no? Hemos hecho mucho hincapié en tener una correcta perspectiva del libro de Proverbios. Proverbios no es un libro teológico realmente, su propósito no es teológico, no es doctrinal, es más bien una colección de consejos, ¿no? De refranes, como tenemos muchos en nuestra cultura mexicana, ¿no? Esto de camarón que se duerme se lo lleva la corriente, o no por mucho madrugar amanece más temprano. Son este tipo de refranes o de dichos que conllevan una cierta sabiduría, con el firme propósito de darnos buenos consejos. Es decir, no son fórmulas de éxito, ¿no? Usted piensa en un refrán que conozca de nuestra cultura popular, ¿no? Y no necesariamente son la fórmula para el éxito, sino más bien conllevan una reflexión para evitar errores, ¿no? Voy a empezar a hablar de los que se me ocurren. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Son este tipo de refranes que si yo lo trato de llevar al pie de la letra, no quiere decir que voy a ser exitoso en mi vida, ¿no? Pero que me puede prevenir de ciertas circunstancias. Quizá usted debe de saber muchos, ¿no? Digamos que el libro de Proverbios hace lo mismo, ¿no? Toma muchos refranes, toma
muchos dichos populares, muchos de autoría del rey Salomón, pero muchos son inclusive de otros pueblos. Y lo que hace el autor es que los colecciona, hace como una antología. Y es por eso que encontramos diversos temas, discúlpeme la expresión, todos revueltos, ¿no? Y de repente te está hablando del impío, de repente te está hablando del justo, de repente te está hablando del adúltero y de repente ya habló de la sabiduría, etcétera, ¿no? Y el tema que nos compete hoy es precisamente la rebeldía. El pastor Edgar predicaba el domingo acerca de la rebeldía, ¿no? De la situación de un corazón rebelde y hablaba también por otro lado de la lealtad, ¿no? El tema que nos toca hoy acerca de la rebeldía es ver cómo la rebeldía produce mal, ¿no? El rebelde no busca sino el mal, dice el proverbio que acabamos de leer. El punto es que hoy en día nos venden la idea de rebeldía como un símbolo de fortaleza, ¿no? Bajo estas frases de no te dejes, haz oír tu voz, levanta tu voz, ¿no? De hecho, la rebeldía se ha vuelto hasta como un icono cautivante, ¿no? El ser rebelde es hasta cautivante. Este concepto del rebelde sin causa, ¿no? Aquel James Dean con sus jeans, con su playera blanca, su chamarra de piel negra, su motocicleta. ¡Wow! Es un rebelde sin causa, ¿no? Pero a ver, entendamos esto. ¿Qué significa ser rebelde? ¿Qué significa rebelarse, no? Rebelarse significa sublevar, es decir, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida, ¿no? Repito, es levantar a alguien, ahí está el rebelde, haciendo que falte a la obediencia debida, es decir, es oponer resistencia. Entonces, ojo con esto, porque tenemos que entender que toda rebeldía conlleva una responsabilidad. ¿Por qué? Porque siempre va a traer consecuencias. Quizá nos podemos rebelar contra un régimen que sea injusto, que sea totalitarista, que sea tirano. Bueno, aunque pareciera que la rebeldía está justificada, tenemos que estar conscientes que va a tener consecuencias y que a veces las consecuencias son severas. Bueno, las consecuencias son más graves cuando la rebeldía es en contra de la voluntad de Dios. Si quizá la rebeldía contra injusticias puede parecer justa o noble, debemos entender que toda rebeldía contra Dios siempre produce mal. Ese es el punto de Proverbios, ¿no? Vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo toda rebeldía contra Dios va a producir el mal. Discúlpeme usted, me voy a echar aquí toda la historia de la Biblia, ¿no? Porque fue por rebeldía que Lucifer fue arrojado de la presencia de Dios y tomó a otros consigo para hacerlos demonios y tratar de destruir la humanidad. Cosa que sigue actualmente, ¿no? Fue por rebeldía que Adán fue echado del huerto y produjo un rompimiento entre la relación Dios-hombre, cosa que actualmente nos afecta. Fue por rebeldía que Caín es maldito y es arrojado de su tierra por matar a su hermano Abel. Fue por rebeldía que Faraón sufrió distintas plagas e incluso la muerte de su primogénito al desconocer a Dios. Lo recuerda usted ahí en el libro de Éxodo. ¿Y quién es ese tal Jehová? ¿No? Como para que tenga yo que obedecerle. Ahí vemos un corazón rebelde, ¿no? Fue por rebeldía que las propias tribus de Israel se levantaron entre sí. Conocemos la historia de un Israel que es liberado y es llevado a una tierra prometida, y leemos en el libro de Josué cómo Israel toma posesión de esta tierra prometida. Y sin embargo, en el libro de Jueces vemos cómo entre las propias tribus uno se levanta contra la otra, como el caso de Efraín, que sale a guerra contra Jefté, o el caso de Benjamín, que le hace la guerra a todos sus hermanos por el asesinato de la concubina de un levita que fue violada hasta que se murió, ¿no? Es una historia que cuando uno la lee parece que está leyendo uno estos periódicos amarillistas, ¿no? El Alarma o alguno de estos, donde dice que el levita inclusive partió el cuerpo de la concubina muerta en 12 pedazos y envió cada pedazo a las distintas tribus, ¿no? Vea lo que puede hacer la rebelión, ¿no? Fue por rebeldía que reyes adoraron a dioses y realizaron prácticas depravadas. Los reyes de Israel se entregaron a la idolatría y terminaron realizando actos depravados en el propio atrio del templo, aquel que había anhelado David, aquel que con
que con esfuerzo construyó Salomón y termina siendo profanado. Es por rebeldía que este reino termina siendo dividido. Fue por rebeldía que profetas de Dios fueron encarcelados, como el caso de Jeremías, o inclusive asesinados, como el caso de Zacarías, quien es lapidado, es apedreado ahí en el atrio del templo. Fue por rebeldía que Judas traicionó al Señor Jesucristo y terminó quitándose la vida. Fue por rebeldía que un tal Diótrefes, este aparece en la tercera epístola de Juan, negó apoyar a todos aquellos que compartían el evangelio en su iglesia y los expulsaba, y no solamente eso, expulsaba a quienes trataban también de apoyarlos y se les oponían. Mi hermano, mi hermana, la rebeldía contra Dios siempre produce maldad. Lo que dice el proverbio que leímos, el rebelde no busca sino el mal. Me voy a permitir leer otras versiones, ¿no? Dice la Nueva Traducción Viviente, los malvados están ansiosos por rebelarse. Note usted cómo los llama, ¿no? Malvados. Estos siempre están ansiosos por rebelarse. Note usted la relación rebeldía-maldad, ¿no? Me gusta la Nueva Versión Internacional porque dice, el revoltoso siempre anda buscando pleitos, ¿no? La versión Dios habla hoy también habla de el revoltoso solamente busca pelea. Entonces, toda rebeldía contra Dios siempre va a producir maldad. Y toda rebeldía contra Dios obviamente tiene consecuencias muy negativas. Leíamos en la Reina Valera, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿A qué se refiere esto de mensajero cruel? Por ejemplo, nos dice la Nueva Traducción Viviente, pero serán severamente castigados. Estos malvados que buscan rebelarse serán severamente castigados. El castigo es ese mensajero cruel, ¿no? Este revoltoso que solamente busca pelea, dice la Nueva Versión Internacional, se las verá con un mensajero cruel, ¿no? O dice la versión Dios habla hoy, le enviarán un mensajero cruel. ¿Quién es este mensajero cruel? Pues el castigo, la consecuencia severa de rebelarse. El problema, mi hermano, mi hermana, es que la rebeldía fractura nuestra relación con Dios. Dice Proverbios 28:9, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Entonces, de nada me sirve el tratar de hacer una vida piadosa si en realidad estoy viviendo en rebeldía. Mire, muchas veces nosotros vivimos bajo una rebeldía, llamémosle así una rebeldía declarada, ¿no? Donde quizá yo asisto a la iglesia, quizá yo participo en un ministerio, ¿no? Pero en realidad no he querido perdonar a alguien, ¿no? O en realidad no he querido renunciar a un pecado, o qué sé yo, ¿no? Y al menos estoy consciente de eso. Dios, soy un niño sentado en mi banco de capricho y es que no lo puedo perdonar. Tú sabes que no lo puedo perdonar. O Señor, es que tú sabes que no puedo dejar esto y no lo quiero dejar, ¿no? No es correcto, la verdad es que no es correcto porque Dios detesta la oración de aquel que no hace caso de la ley, ¿no? Pero créame que hay un caso que es todavía mucho peor, ¿no? Y es esta rebeldía oculta. Es la peor rebeldía. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que estamos viviendo para el Señor, que estamos viviendo una vida entregada al Señor, pero en realidad estamos viviendo en rebeldía. Déjeme le pongo algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque usamos a Dios y al cristianismo como pretexto más bien para vivir conforme a nuestros deleites o nuestros caprichos. Y le quiero poner algunos ejemplos que creo yo todos hemos vivido alguna vez. No es una situación en la que, ay, el hermano, pónganse el casco, ¿no? Porque el hermano ya va a empezar a tirar. No, creo yo que todos hemos pasado por una situación así y si tuviéramos que señalar a alguien tendría yo que ponerme al frente de la fila, ¿no? Muchas veces oramos para que Dios castigue a quienes están en nuestra contra. Y pensamos que estamos bien porque estamos levantando oración. Y entonces, Señor, extermínalo, ¿no? Señor, muéstrale, castígale severamente, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente está en mi contra, ¿no? O muchas veces justificamos nuestra falta de perdón, nuestra falta de reconciliación, nuestra incapacidad de restaurar relaciones, haciéndonos las víctimas, ¿no? Es que él me dijo, es que él me traicionó, es que él defraudó mi confianza. Y quizás sea cierto, mi hermano, quizás sea muy cierto, mi hermana. Pero
Dios es muy claro y nos llama siempre a restaurar las relaciones, aun cuando nosotros seamos los ofendidos. Y ahí el reto de amar a nuestros enemigos, del que hablaba Jesús en el Sermón del Monte. Muchas veces espiritualizamos todo nuestro entorno culpando a espíritus o demonios por nuestras faltas, ¿no? Y es que llegué tarde porque fue un espíritu de adormecimiento el que me atacó y no me permitió llegar temprano, ¿no? Es que falté a mi trabajo porque un espíritu opuso resistencia. Y la realidad no, la realidad es que fue una irresponsabilidad tuya, ¿no? Muchas veces predicamos o enseñamos para exponer más nuestras teorías de la vida y nuestras inconformidades con nuestra iglesia, nuestro pastor, y ahí hacemos mucho daño. Cuando de repente desde el púlpito, desde una clase de escuela dominical, ¿no? Eh, explicamos temas bíblicos más para exponer en lo que no estamos de acuerdo y cómo pensamos que debieran ser las cosas. Y ahí estamos viviendo en una rebeldía con un aparente vestido de piedad, ¿no? O muchas veces tratamos de pagar a Dios nuestras faltas con diezmos, ofrendas, ayunos o trabajo ministerial. A mí me gusta mucho este pasaje de Isaías que dice, ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Me encanta porque esta es la nueva versión internacional. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿A eso le llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Quiero repetir esta pregunta porque es una pregunta muy interesante. El ayuno que he escogido, está hablando el Señor, ¿no? A través del profeta, no es más bien romper las cadenas, vamos a hacer esta lista, romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Si analizamos estas cuatro cosas, mi hermano, si lo quiere hacer posteriormente, estoy leyendo Isaías 58, estoy hablando prácticamente ya del versículo 6. Note que estas cuatro cosas están en razón de lo que a mí me toca hacer. No es a Dios quien le toca romper las cadenas de injusticia, ni desatar las correas de yugo, ni poner en libertad a los oprimidos o romper toda atadura. Es a mí al que me toca hacer eso. Yo soy el que tiene que tomar esa decisión en mi corazón, y si no lo hago, entonces estoy viviendo en una rebeldía. Y muchas veces no lo hago y culpo a Dios, o culpo a las circunstancias, y culpo al espíritu de no sé qué, ¿no? Pero no, mi hermano, no, mi hermana. Es en nuestro corazón. Pero, le repito, el problema es que estas rebeldías fracturan nuestra relación con Dios. ¿Pero qué cree? Que toda fractura siempre tiene manera de sanar, y creo yo que esa es nuestra palabra de esperanza. Le repito, de todo lo que he mencionado, estoy seguro que usted y yo hemos incurrido en alguna de estas faltas. Sin embargo, si esto ha fracturado nuestra relación con Dios, tenemos la esperanza de que esto puede sanar. Y yo quiero que se lleve en su corazón esta cita. Esto es Isaías 1:18. Apúntela usted ahí en una libreta, en una hoja, péguela en el refrigerador, péguela ahí en el escritorio de su oficina. Isaías 1:18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque, Señor, tú siempre estás dispuesto, Señor, a ponerte a cuentas, a ponernos a cuentas contigo, y tú siempre estás ahí dispuesto para perdonar, Dios. Ayuda, Señor, a que en nuestro corazón nosotros tengamos esta voluntad de ponernos a cuentas delante de ti. Nosotros somos quienes tenemos que ponernos a cuentas, porque nosotros somos los que fallamos, mi Dios, no tú. Tú no tienes que dar cuentas de nada, mi Señor, tú eres perfecto, Dios. Pero, Señor, reconocemos que nosotros hemos fallado y muchas veces hemos caminado en rebeldía, Dios.
y entendemos que nunca podrá traer nada bueno el rebelarnos contra ti y contra tu voluntad, el rebelarnos contra aquellos que tú has enviado, el rebelarnos contra aquello que tú estás moviendo, Dios. Y muchas veces simplemente porque no nos parece, porque nos mueve de nuestra comodidad, hemos decidido levantar la voz en contra, Dios. Y eso ha traído consecuencias. Padre, te pedimos perdón por esta situación, sabiendo y teniendo la confianza que aunque nuestro pecado es muy grave, la mancha es muy severa, tú eres capaz de limpiar, tú eres capaz de emblanquecer. Así lo dice tu palabra, mi Dios. Señor, ayúdanos a dar ese paso de confianza, ese paso de fe, sabiéndonos perdonados y sabiéndonos no solamente restaurados, sino que inclusive hasta podemos restaurar. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues recuerden que tenemos el próximo sábado 12 de agosto a las 5 de la tarde el camino a la cumbre. Es este sábado 12 de agosto, 5 de la tarde, la entrada es gratuita. Yo les recomiendo que nos acompañe para que dé una probadita de lo que será en noviembre nuestra cumbre global de liderazgo, ¿no? De hecho, podrá haber inscripciones o habrá inscripciones este sábado 12 para la cumbre de noviembre con precios preferenciales. Por favor, asista, yo lo invito, créame que va a ser de mucha bendición. Tenemos también nuestro congreso misionero el miércoles 23, del miércoles 23 de agosto al 27 de agosto, ¿no? Nuestro congreso misionero, donde tendremos charlas acerca del trabajo de misiones, de qué es hacer misiones, y nos compartirán personas que son especialistas en este ministerio. Créame que también va a ser muy enriquecedor. Yo le animo a que se inscriba. Las inscripciones están en la mesa debajo del domo, ahí en la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Lo quiero invitar al cine. Recuerde que se va a proyectar la película Su único hijo, la historia de Abraham e Isaac, ahí en Cinépolis Angelópolis, este 19 de agosto, es sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde. Usted puede adquirir boletos en la mesa también ahí afuera del domo al finalizar los servicios. Y como siempre, invitarlo a nuestros cultos dominicales, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde. Si por alguna razón usted no puede asistir, pues recuerde que tenemos nuestro culto de las 11 de la mañana, que se transmite a través de internet. Quiero dar muchas gracias a todos aquellos que nos han escrito. Quiero también comentar que usted va a decir, ahora el hermano Alejandro anda en el carnaval o en dónde está. No, este fondo que tengo es porque el día de ayer mi esposa cumplió años. ¿Adivina usted cuántos años cumplió? Doy muchas gracias a Dios por la vida de mi esposa que cumplió años. Sarai, amor, sabes que te amo y bendigo a Dios por tu vida y bendigo a Dios por estos 38 años que nos ha prestado la bendición de ti. Y bueno, por estas razones que tengo este fondo que adornamos aquí en casita de todos ustedes. Y bueno, les repito, quiero devolver la cortesía de los saludos. Tengo aquí a mi hermana Mónica Gordillo, a María Sara González, muchas bendiciones, Hilda Bandera. Está también a mi hermanita Leo Patiño, que también apenas fue su cumpleaños. Hermanita Leo, muchas felicidades. Mi hermanita Angie Pedraza, que saluda a la iglesia también. Gabriela Medi. Muchas gracias a Dios por la palabra. José Miguel Antonio Sánchez Meléndez. Gracias a Dios, mi hermanito, gracias a Dios. Es la palabra de Dios la cual nos da sabiduría y nos fortalece. Muchas gracias por tus palabras, mi hermanito. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es la palabra de Dios, ¿no? Lidia Laguna, bendecido día. Tina Elías, muy buen día. Rosibel Castillo, buen y bendecido día. Gracias, hermanita. Irma Argüelles, buen día. Blanca Barrientos también nos saluda. Álvaro Barojas. Tengo a Caro Jiménez, muchas gracias por sus saludos. Alfredo Hernández. Marco Antonio Vázquez, mi amigo Marco, Dios te bendice, un abrazo. Tengo otra vez a Rosibel. Es que a mis enemigos y a mí nos cambia el corazón. Perdón, discúlpeme, se me movió el mensajito acá. Pero lo que nos pide Rosibel
Dice, yo lo que pido a Dios es que a mis enemigos y a mí nos cambie el corazón de piedra por un corazón humilde y nos llene de su voluntad. Claro que sí, claro que sí. Es importante, como dice mi hermanita, sí a los enemigos, pero sobre todo a nosotros, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Porque nosotros no daremos cuentas delante de Dios de nuestros enemigos, lo haremos por nosotros mismos. Muchas gracias, mi hermanita. Gilberto Aquino, soy católico y pregunto por qué Jesús le cambió el nombre a Simón, hijo de Jonás, por Pedro. ¿Cuál fue el motivo? Era una práctica muy común en Israel, Gilberto, agradezco mucho tu pregunta. Era una práctica muy común en Israel, en la cultura israelita, el cambio del nombre, porque el nombre, el significado del nombre, determinaba muchas veces o la personalidad de la persona que lo portaba, discúlpenme la redundancia, ¿no? Reflejaba inclusive lo que podía pasar en un futuro, ¿no? Hoy en día tenemos esta cultura de poner nombre porque nos suena bonito, ¿no? En mi caso, yo me llamo Alejandro porque mi mamá pensó en su embarazo que yo iba a ser niña y le gustaba el nombre de Alejandra. Cuando se entera que soy niño, pues se queda así como que, bueno, pues que se llame Alejandro, ¿no? Sin embargo, en la cultura israelita, el nombre tiene mucho que ver con la personalidad o lo que va a suceder con la persona. En el caso de Simón, hijo de Jonás, le llama Pedro, que la traducción es Petra, y Petra significa piedrecita, ¿no? Y lo que va a hacer Jesús con esta piedrecita es que lo va a llevar a un proceso en el que después le llamará ya piedra, ¿no? Hablando de esta piedra como una edificación, de la cual Jesús dice, de cierto te digo, tú eres piedrecita, ¿no? Pero sobre mí, sobre Jesús, que soy la roca, es que edificaré mi iglesia. De hecho, Pedro dice ahí en ese pasaje, discúlpenme por extenderme un poquito, dice, es una declaración que Pedro da a Jesús, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, muy bien, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, o sea, no te lo reveló el hombre, sino Dios, sino mi Padre. Y sobre esto que acabas de declarar es que yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, toda iglesia no puede estar edificada si no está bajo el fundamento, la verdad de que Jesús es el Mesías, el Cristo, y es el Hijo del Dios viviente. Esa es la razón por la cual se da este cambio de nombre. Pasa lo mismo con Jacob, que pelea con el ángel y a partir de ahí el ángel le dice tú serás Israel, ¿no? O el caso del cambio de nombre de Abraham a Abraham, ¿no? Agradezco mucho, Gilberto, por la pregunta. Tiene Elías, felicidades a todos los cumpleañeros, muchas gracias. También tengo a Hanna. Muy buenos días. Pido que ore por mi hija que cumplió 5 años. Por favor, Hanna, damos muchas gracias por la vida de tu pequeña. Gracias a Dios por estos 5 años. Que Dios la bendiga, que Dios le conceda todas las peticiones de su corazón. Y le pido a todos, por favor, que en un ratito que tengan en el día, oremos por esta pequeñita. Y mis hermanos, pues nuevamente les pido encarecidamente, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración y no se desconecte de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios me lo bendiga.